Y esta noche el Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas para personas mayores de 70 años, con 23 votos a favor y 22 en contra. Una iniciativa que establece que hombres condenados de 70 años o más, mujeres de 65 años o más, o personas que padezcan enfermedades graves o terminales puedan solicitar cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario total en lugar de permanecer en un recinto penitenciario. De acuerdo con lo planteado durante el debate, esta norma podría beneficiar a internos recluidos en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, que podrían entonces quedar en arresto domiciliario. Tras su aprobación en general por el Senado, el proyecto va a continuar su tramitación con la presentación de indicaciones, cuyo plazo fue fijado hasta el 16 de marzo, y luego la iniciativa deberá ser discutida en particular. Esto tuvo reacciones por parte del ministro de Justicia y también del presidente de la República. Escuchemos. Porque va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino que también los crímenes más graves que conoce nuestra legislación nacional, como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación, abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, va a permitir que esas personas conmuten su pena y salgan y se encuentren en prisión en sus domicilios. Una votación que está generando reacciones esta noche. Esto es lo que acaba de escribir el presidente Gabriel Boric en su cuenta en X. Dice: los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y el mundo entero. El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado no solo permitiría que esos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación. Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro, lo que acaba de escribir el presidente Boric en su cuenta en X. Hacemos una pausa y seguimos con noticias. Son 7 minutos y vamos a hablar ahora del tema que ha dado pie a nuestra pregunta, al hashtag Despierta con SHB. Escuchen bien, el Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas para personas mayores de 70 años. Todo esto fue aprobado por 23 votos a favor y 22 en contra. O sea, muy estrecha reñido, sí. la votación. La iniciativa, presten mucha atención a lo siguiente, porque esta es la polémica. La iniciativa establece que hombres condenados de 70 años o más, mujeres de 65 años o más, o personas que padezcan enfermedades graves o terminales puedan solicitar cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario total en lugar de seguir en la cárcel. De acuerdo a lo planteado, y acá está el punto que ha elevado todo esto a la polémica, con incluso declaraciones del presidente Gabriel Boric, es que la norma podría beneficiar a internos recluidos en establecimientos tales como Punta Peuco y que están cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad. Tras su aprobación en general, el proyecto va a continuar su tramitación legislativa y el plazo para presentar indicaciones fue fijado hasta el 16 de marzo, tras lo cual la iniciativa deberá ser discutida en particular, etapa en la que aún podrían introducirse modificaciones, pero el tenor de esta ley ya ha despertado también muchas críticas, sobre todo desde el oficialismo. Y ojo, porque en este debate que se generó el día de ayer hubo un momento bastante tenso, donde se hizo mención incluso a Eduardo Macaya, el padre del senador UDI Javier Macaya, que correspondería, ¿cierto?, dentro de este grupo. Además, hay otro punto acá que había sido mencionado hace algún tiempo por parte del gobierno, porque el gobierno había advertido que si este proyecto de ley seguía adelante, al menos unos 700 asesinos y violadores podrían cumplir penas en su casa por este polémico proyecto. O sea, acá no solamente se está apuntando a quienes están en Punta Peuco, que sabemos que es lo que genera mayor indignación y debate, sino que esto aplicaría
a una población mucho más amplia, claro, y podría darle esta posibilidad a 700 asesinos y violadores de poder salir de la cárcel y cumplir sus últimos años de condena en sus casas. Ahora acá esto aplica para quienes se presenten alguna enfermedad y para hombres mayores de 70, mujeres mayores de 65. Y acá nuestros televidentes nos planteaban algunas preguntas bastante interesantes. Si es que esto se aprueba, ¿de qué va a servir entonces, por ejemplo, la cadena perpetua? Otros planteaban también el hecho de que las personas mayores o con algún tipo de enfermedad que están en la cárcel generan un costo mayor para el Estado. Entonces acá tienes dos puntos de vista también bastante interesantes que nos imaginamos van a ser parte del debate de las indicaciones que se van a generar de aquí hasta el 16 de marzo. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? El ministro, escuchemos. Porque va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino que también los crímenes más graves que conoce nuestra legislación nacional, como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación, abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, va a permitir que esas personas conmuten su pena y salgan y se encuentren en prisión en sus domicilios. Ayer al ministro de Justicia, en algunas declaraciones a la prensa, incluso se lo vio muy emocionado, con lágrimas en los ojos, le costaba hablar, le costaba dar su opinión al respecto porque estaba muy afectado por la aprobación de esta ley y en algunos medios tuvo muchas dificultades incluso para poder referirse a todo esto porque se lo veía que era algo con lo que claramente no estaba de acuerdo, pero también lo tocaba muy de cerca. Tenemos comentarios de la gente que nos está escribiendo al hashtag Despierta con CHB. Nos han llegado muchísimos comentarios, la gente está muy interesada en opinar sobre esto. Es que es un tema bastante polémico. A ver, Cristian Cerquiera nos dice: gracias a esta ley, si Epstein viviera en Chile, podría cumplir su condena en casa. Chile, un paraíso para violadores y asesinos, de los creadores de hay que meter a los niños delincuentes a la cárcel, hay que dejar que los viejos delincuentes se vayan a casa. Es un proyecto de ley que nos gusta mucho a la ciudadanía. Sí, Sandra dice: mal me parece, sobre todo por lo que están en Punta Peuco. Es una burla para quienes perdieron a familias en dictadura y nunca más se encontraron. Las penas se deben pagar hasta el final. Eso sí es justicia. Lo otro es una burla, dice Sandra. ¿Quién más nos escribe a esta hora? Tenemos más ahí. Bárbara nos dice: buen día a todos. El sector que se queja de la delincuencia, liberando delincuentes comunes para liberar a los delincuentes con corbata y apellidos bonitos. Claro, porque algunos plantean que sería una ley pensada solo en un sector, pero que finalmente termina beneficiando a una población mayor. Sin distinguir clases sociales, claro. Exacto. Cami dice: vergüenza total, mientras salgan los de Punta Peuco no les importa que salgan asesinos y violadores como Hugo Bustamante, aunque también es culpa de la gente que no sabe por quién votar al momento de las elecciones. ¿Quién más nos escribe a esta hora? Alba Lorena nos dice: buenos días. Tenga la edad que tengas, no te justifica salir libre de polvo y paja. Acá se paga hasta que dejas de existir. Simple. Ni perdón ni olvido. Cariños, equipo, nos dice Alba. ¿Te acuerdas, Mane, que era una pregunta muy común que se le hacía al presidente electo José Antonio Kast en campaña, si es que él durante su gobierno iba a indultar a presos de Punta Peuco? Claro, esto es distinto. Y ahí él a veces se complicaba mucho en contestar, no decía si sí ni no. Esto es distinto, esto es un proyecto de ley presentado en el Congreso, pero podría también lograr en parte eso mismo que se le estaba preguntando al presidente electo. Claro, esto claro, no es indultar, sino más bien aquí no se les quita responsabilidad de los delitos cometidos, claro. ¿Cierto? Lo que se hace... No se borra la condena. Claro, aquí lo que se hace es entregar un beneficio de poder terminar de cumplir las condenas en casa y no en la cárcel, lo cual aplica para la población penal en general. Acá no se distinguen delitos, no es un proyecto de ley que haga la diferencia entre asesinos, violadores o delincuentes, asaltantes o también quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. ¿Qué es lo que dicen por parte desde el Senado con respecto a la votación de este proyecto, que fue bastante estrecha? Escuchemos. Este Senado acaba de aprobar un proyecto que va a permitir que exista un cumplimiento alternativo de penas.
Esto es para personas de 80 años o que tengan una enfermedad terminal, en que ya no puedan ser tratados en la cárcel, que por la forma de encierro implique un trato denigrante, una especie de tortura, un trato indigno y que no se tienen las capacidades para atenderlos. Esas personas, por humanidad, lo que vamos a hacer es que puedan terminar sus periodos de condena encerrados 24 horas al día, 7 días a la semana en sus propios hogares. Quiero además anunciar que entregaré este proyecto de ley para que el próximo presidente electo pueda utilizarlo como criterio, si es que la Cámara de Diputados no lo aprueba con celeridad, y se pueda indultar a todos los presos que hoy día están con enfermedades terminales. A ver, quiero detallarles un poco a quiénes está dirigida esta ley, quiénes podrían optar a este beneficio. Por ejemplo, cuando el interno padezca una enfermedad y la permanencia en un establecimiento penitenciario, por cualquier causa, le impida recuperarse o recibir un tratamiento adecuado para una enfermedad de carácter crónico. Ese es un punto. El segundo, cuando el interno sufra una enfermedad incurable en etapa terminal. Tercer punto, cuando el interno presente una discapacidad y la permanencia en un recinto penitenciario resulte incompatible con su condición, implicando un trato indigno, inhumano o cruel. Y para terminar, cuando el interno alcance los 80 años y más, considerando la suma de su edad actual y los años que efectivamente haya permanecido privado de libertad en un establecimiento penal. Ahora, acá no se especifica todavía qué tipo de enfermedades, sino que se hace se plantea de manera general, ¿cierto?, la consecuencia de esta enfermedad. No es que sea una enfermedad en específica la que sugiera o que se pueda cumplir el resto de la pena en sus casas y salir de la cárcel. Ahora, hay algunas excepciones con respecto a algunos delitos, se van a especificar quizás esas enfermedades, va a ser parte de la discusión de las indicaciones de esta ley que se va a dar desde aquí hasta el 16 de marzo. Sí, todavía se pueden, todavía podría haber algunos cambios en esta ley. Se podrían ingresar algunas modificaciones que cambien finalmente algunos de estos puntos. Pero el tenor de la ley me parece que, y después de haber obtenido esta aprobación en la Cámara, 23 votos a favor contra 22 en contra. Sí. Muy reñida la votación, pero hasta ahora estaría teniendo mayoría. Claro. Hay otro requisito también importante para que plantea este proyecto de ley, que es que tiene que haber una certificación unánime de 3 médicos especialistas para poder entregarle este beneficio a la persona, y por supuesto que esto se trata de una reclusión domiciliaria total las 24 horas, o sea, no puede salir de casa, pero aún así muchos lo ven como un beneficio que no debiera ser tal a pesar de la edad o a pesar de cierto tipo de enfermedades. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al 16 de marzo. El presidente Boric se refirió al tema muy breve. En su cuenta de X dijo: hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro, dijo el presidente Boric. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este debate. 7 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a